Para gobernar un imperio corrupto tenés que destruir a tu rival, el Papa Auto, un hombre que usa la doctrina del amor libre para esparcir su poder. Pero cuando lo encontrás ebrio en el jardín, la guerra política se transforma. Tu enemigo te acorrala y te susurra una propuesta que podría romperlos a ambos. El Papa Auto quiere que el emperador le dé amor a su pueblo. Vos podés empezar dándole un like a este video para que su doctrina se esparza por todas partes. El joven emperador Heinrich Carlos II estaba por asumir el trono del Santo Imperio de Camelot, y en medio de esa ceremonia tan importante se encontró por primera vez con el Papa Auto I, el líder de la Iglesia cetonista. Una primera impresión sin duda que marcaría el inicio de una relación bastante particular. En este imperio, la religión cetonista es la que manda y tiene una influencia social y cultural gigante en todo el continente. Su doctrina principal gira en torno al amor, la filantropía y la fertilidad, promoviendo el amor libre y el tener muchos hijos. Pero el Papa Auto I, a pesar de su juventud y de venir de una familia noble, como segundo hijo del duque de Sajonia, no llegó a su puesto de la forma más tradicional. Corren rumores de que usó su encanto y su físico para seducir a arzobispos y conseguir su apoyo, aprovechándose de la misma doctrina del amor de su iglesia. Mientras Heinrich observaba la situación, un consejero le confirmaba lo que ya sospechaba. El Papa era una figura tan poderosa como el propio emperador, y su fama venía de su belleza y de los chismes sobre su conducta, incluyendo fiestas que parecían más orgías que encuentros religiosos. El emperador Heinrich, por su parte, lo tenía claro. Veía al Papa como un rival, un enemigo al que tenía que conocer a fondo para poder superarlo. El país era un desastre y él necesitaba entender cómo funcionaba este juego de poder. Durante la fiesta de coronación, Heinrich y Auto I tuvieron un intercambio de palabras que en la superficie era muy educado. El emperador le agradeció su presencia y expresó humildad, pidiéndole al Papa que lo guiara en el futuro. Auto I, aunque joven, se mostró como un líder respetado y querido por sus fieles, y le dijo a Heinrich que su relación con los creyentes era muy fuerte. El emperador, con una sonrisa, le preguntó si se refería a una conexión más personal, haciendo alusión a la famosa doctrina del amor. El Papa evadió el comentario y le aconsejó a su majestad que también le diera amor a su pueblo. Pero la charla dio un giro más incómodo cuando Auto I le deseó al emperador que tuviera muchos hijos. Una bendición que, en su interior, Heinrich sintió como una exigencia, casi una orden. El Papa no podía evitar pensar en el emperador como un simple instrumento para sus fines de propagación. Heinrich, al captar esa insinuación, se sintió asqueado. La imagen de un papa que esparcía la semilla de su doctrina por donde fuera, sin ningún tipo de límite, lo revolvía por dentro. De repente, el amor libre sonaba a un libertinaje forzado, y el emperador entendió que la lucha por el control de Camelot iba a ser mucho más complicada de lo que imaginaba. Los ecos de la fiesta, llenos de risas y sonudos que rozaban lo desinhibido, le confirmaban a Heinrich que la doctrina del Papa iba más allá de lo que podía tolerar. Con el ceño fruncido y un malestar creciente, se prometió a sí mismo que, una vez terminada la coronación, iba a limpiar el palacio imperial de toda esa influencia y cortar de raíz cualquier cosa que se pareciera al amor libre que el Papa predicaba. Mientras pensaba en esto, vio al Papa Auto sentado solo en un rincón apartado del jardín. Su rostro, que antes rebosaba de una seguridad casi arrogante, ahora mostraba un rubor inusual, y el aire a su alrededor tenía un ligero olor a alcohol. Heinrich notó el cuello de su camisa un poco desabrochado y sus ojos entrecerrados. Parecía estar borracho. El emperador, con una mezcla de sorpresa y desdén, se dio cuenta de que el Papa había vaciado varias copas. Heinrich suspiró, pensando en la imprudencia de dejar que alguien se excediera así. De pronto, Auto intentó levantarse, pero tambaleó y estuvo a punto de caer. Heinrich, por puro reflejo, lo sostuvo antes de que tocara el suelo. Sus cuerpos quedaron muy cerca, y Auto, mirándolo con esos ojos empañados por la bebida, sonrió y le agradeció. Heinrich sintió un escalofrío.
La cercanía, la vulnerabilidad de Otto lo descolocaron, y su corazón empezó a latir con fuerza. Fue entonces cuando Otto le tomó la mano, susurrándole que las manos de Heinrich estaban frías, mientras que las suyas estaban cálidas. Se acercó aún más, con una sonrisa enigmática. «¿Me estás seduciendo?», pensó Heinrich, mientras su mente se debatía. El Papa Otto, oliendo a licor y con una mirada sugerente, se inclinó para que sus rostros quedaran casi rozándose, comentando sobre la belleza del emperador y el dulce aroma que desprendía. Entonces, con una descarada propuesta, insinuó que la unión de cuerpos era algo común y aceptable en la sociedad, y que no habría problema si ellos también se unían de esa manera. Y, para dejarlo más claro, el Papa Otto lo invitó sin rodeos a un lugar más privado donde podrían fortalecer su relación. Heinrich, por supuesto, quedó sin palabras. Pero de repente, la escena cambió. No pasó mucho tiempo antes de que un médico, con una expresión preocupada, examinara al Papa Otto. Después de varias pruebas, la conclusión era clara y desconcertante. Su santidad estaba esperando un bebé. Esto, aunque raro, tenía un precedente. La historia hablaba de Elía, un hombre que fue el primero en dar a luz, y de cómo sus descendientes podían concebir, aunque las probabilidades fueran extremadamente bajas. Era algo que ocurría 1 o 2 veces cada mucho tiempo. El médico, consciente de la rareza y tal vez de las implicaciones, no pudo evitar pensar que esto podría costarle la vida. Mientras el presente se llenaba de esta inesperada noticia, la mente del narrador se fue al pasado para entender mejor quién era este enigmático Papa Otto. Conocido por todos como el segundo hijo de la poderosa familia Sajonia y uno de los líderes religiosos más importantes, su imagen pública era de alguien misterioso y elegante, pero a la vez rodeado de rumores un tanto sucios. Lo cierto es que, en su juventud, Otto, como lo conocían entonces, no soñaba con semejante destino. Hace años, el joven Otto era un alma tranquila que solo quería una vida simple y pacífica. Se pasaba días enteros encerrado en su habitación, devorando libros de teología. Su padre, el duque Dagmar Sajonia, no podía creer la falta de ambición de su hijo, y estallaba en furia al verlo desperdiciar su tiempo. Él quería que Otto socializara, que se comportara como un verdadero Sajonia, pero Otto odiaba los lugares concurridos. Solo quería entrar al seminario y convertirse en sacerdote, emulando la vida tranquila de su abuelo. Dagmar, viendo la persistencia de su hijo y recordando la conexión familiar con la iglesia, tuvo una idea. Si Otto quería ser sacerdote, ¿por qué no? Podrían usar esa posición para poner a alguien de su sangre en el Vaticano y así mantener vigilado al emperador. Con ese objetivo en mente, Otto fue presentado al obispo Gregory, quien se convirtió en su mentor. Pasó los exámenes del seminario, se convirtió en sacerdote y sirvió a su mentor, aunque siempre con cierta timidez sobre su linaje. Estaba viviendo su sueño, o eso creía. Pero el destino tenía otros planes, orquestados sigilosamente por su padre. Un día, el obispo Gregory anunció los resultados de la próxima elección papal. Y para sorpresa y horror de Otto, el elegido fue él mismo, Otto Sajonia. «¿Qué significa esto?», gritó, completamente desconcertado. «Yo solo pedí una promoción a obispo, nunca quise este puesto». Pero Dagmar, con una mirada astuta, simplemente confirmó lo obvio. Claro que él había pedido ese puesto para su hijo. El camino de Otto hacia una vida simple y devota se había torcido de una forma que jamás hubiera imaginado. Para el duque Dagmar Sajonia, estaba claro que cualquier miembro de la familia Sajonia debía aspirar siempre al puesto más alto. No importaba que Otto, su propio hijo, quisiera una vida sencilla como sacerdote. Él ya lo había estado preparando para el seminario desde hacía mucho tiempo y no iba a aceptar un no por respuesta. Después de todo, con la cantidad de plata que su familia le metía al Vaticano, nadie podía desobedecerlos. Así, Otto se vio forzado a convertirse en la cabeza del Vaticano, con la misión de ayudar a su padre a controlar el país, mientras el duque se reía a carcajadas de su propio plan. Pobre Otto, solo podía llorar y pensar en lo diabólico que era todo, lamentando que el diablo siempre le trajera problemas.
Mientras tanto, los pasillos del palacio zumbaban con rumores. La gente chismoseaba que el nuevo papa andaba coqueteando con el varón, seduciendo a medio mundo y hasta armando fiestas en la villa. Otto, que iba caminando por ahí, escuchó todo eso y no podía creerlo. Él, que nunca había tocado ni un pelo de mujer, y mucho menos de un hombre. Él, que había estado encerrado en el seminario, sin poder salir, sin poder ni siquiera pensar en fiestas. ¿De dónde salían esos chismes? Además, ¿cómo iba a haber una fiesta con alcohol en el Vaticano si estaba prohibido? Se sentía agotado. La reputación que quería, la de un sacerdote tranquilo, estaba a años luz de la que le habían fabricado, la de un papa libertino y fiestero. En ese momento, Heinrich se le acercó. Lo saludó, mencionando que era la primera vez que se veían desde la coronación y preguntándole si asistiría a la celebración de ese día. Otto lo observó. El nuevo emperador, hijo de Carlos, se veía amable y gentil, con un rostro lleno de confianza. Un líder atractivo, de esos que hacen que la gente lo siga. Él no es falso como yo, pensó Otto, con una mezcla de admiración y envidia. Pero, de repente, una voz interna, más oscura y agresiva, le gritó: «¡No! ¡Es el arrogante Carlos! ¡Tenés que vencerlo con tu poder!». Otto suspiró, agotado de la lucha interna. «Aunque somos rivales», se dijo, «yo solo quiero vivir en paz». Heinrich, notando que Otto había terminado su bebida, le preguntó si había alguna razón específica por la que había querido tomar con él. Otto, nervioso, negó con la cabeza. De repente, se tambaleó. Heinrich lo atajó, sosteniéndolo cerca. En ese abrazo inesperado, Otto sintió un flechazo. Pensó que Heinrich brillaba, que era tan guapo. Le dio las gracias un poco avergonzado. Heinrich le comentó que tenía las manos frías. Otto, por su parte, sintió las manos del emperador cálidas y hasta le parecieron que olían bien, preguntándose si el emperador tendría pareja. Heinrich, con un gesto atrevido, llevó la mano de Otto a sus labios, o al menos muy cerca. Otto se quedó sin aliento. Pensó, ¿esto es una señal? Incluso yo, que no sé casi nada de la vida sexual, entiendo lo que esto significa. Racionalmente, Otto sabía que debía rechazarlo, pero algo se lo impedía. Heinrich, aún tomándole la mano, lo invitó. «Ven conmigo al invernadero». Y así, sin más, se encontraron en el invernadero. Heinrich lo atrajo hacia sí, lo abrazó con fuerza y sin esperar más, lo besó, rozando sus labios y mejilla con la lengua. Otto solo pudo gemir, completamente superado por el momento. Otto solo pudo gemir, completamente superado por el momento. Heinrich se le pegó todavía más, susurrándole al oído mientras las caricias subían de tono. Otto sentía que todo giraba a su alrededor, una mezcla de placer y confusión que lo dejaba sin aliento. Pero, justo cuando la situación estaba en su punto más intenso, algo hizo clic. Otto, con un sobresalto, se separó bruscamente, con la camisa abierta y el corazón a 1000. Avergonzado y con la cara roja, solo atinó a decir que tenía que irse, que su hermano lo esperaba. Se dio la vuelta y salió corriendo del invernadero, dejando a Heinrich con la palabra en la boca, llamándolo sin obtener respuesta. Heinrich se quedó parado ahí, solo, observando la huida de Otto. Le extrañaba que, después de un momento tan íntimo, simplemente se fuera. No sentía enojo, más bien una especie de intriga. Era raro que lo trataran así, y por alguna razón, eso le generaba una extraña inquietud. Al día siguiente, Otto estaba en su despacho, completamente abrumado por los recuerdos de la noche. Se lamentaba de lo ruidoso que había sido, de que estaban a la vista, y peor aún, de que todo había pasado con un hombre, y no cualquier hombre, era el emperador. Él, el Papa, el símbolo de la fe cetonista, había caído en la tentación, borracho, sin poder resistirse. La vergüenza y la culpa lo carcomían. Un subordinado se acercó, preocupado, y le preguntó cómo se sentía. Otto, todavía perdido en sus pensamientos, murmuró algo sobre un dolor de espalda antes de reaccionar y asentir, tratando de componerse. Pero la tranquilidad le duró poco. El subordinado anunció que el emperador Heinrich había llegado. Otto palideció. Heinrich entró con una sonrisa confiada, con un ramo de rosas rojas en la mano. Pidió disculpas por aparecer de repente y le ofreció las flores a Otto. Este, todavía en shock, las aceptó.
Heinrich le dijo que las había recolectado del invernadero imperial. Esa palabra, invernadero, resonó en la cabeza de Otto como un eco de la noche anterior, haciéndolo sonrojar al instante. Heinrich se acercó, con esa mirada seductora que ya conocía Otto, y le preguntó directamente: «La noche de ayer fue encantadora, ¿la recordás?». Heinrich sabía que era bueno con las palabras y que su atractivo ayudaba, pero también que los gestos y los regalos hacían lo suyo. Otto, apenado, solo pudo contestar que sí, que recordaba. Heinrich, aliviado, le dijo que le había preocupado que intentara negar lo sucedido o que lo atribuyera a un error por la bebida. Se alegraba de que no hubiera sido así. Heinrich, aprovechando el momento, le soltó una propuesta atrevida. Quería volver a abrazarlo y se preguntó si el Papa se lo permitiría. Otto, descolocado, no supo qué responder. Heinrich insistió, sonriendo, y preguntó si podía visitar el Palacio Imperial. Otto, sintiéndose acorralado, dijo que no en un primer momento, pero luego cedió, prometiendo ir pronto sin fijar una fecha. Pero el emperador no iba a conformarse con una promesa vaga. Tomándole la mano y dándole un delicado beso, Heinrich le preguntó directamente cuándo iría, como si supiera que el Papa estaba debatiéndose por dentro. Finalmente, y con la voz algo temblorosa, Otto propuso pasado mañana. Heinrich, con una alegría que no disimuló, aceptó. Parecía que el Papa le era más fácil de convencer de lo que pensaba. Y así fue. 3 días después, tal como había acordado, aunque un día más tarde si contamos la fecha acordada, Otto llegó al Palacio Imperial cargado de libros de teología. Un sirviente se sorprendió de verlo allí. Pero Heinrich, con una sonrisa triunfal, le explicó que había invitado al Papa para que le enseñara lo que le faltaba de conocimiento teológico. El pretexto perfecto. Otto empezó a explicar la teoría de que los gemelos eran considerados de buen augurio y la política de fertilidad. Heinrich, que se suponía estaba prestando atención, en realidad lo miraba de reojo. ¿Me estás escuchando?, preguntó Otto, notando la distracción. Sí, claro que sí, respondió Heinrich rápido. Pero Heinrich no tenía intenciones de seguir la lección. Cambió de tema, preguntando por los secretos de la familia Sajonia y la vida personal del Papa. Otto, un poco harto de su falta de concentración, le señaló que tenía los botones mal abrochados. «Te estás concentrando en cosas inútiles», le dijo, visiblemente molesto. Heinrich se disculpó con una sonrisa, pero le advirtió con picardía que si él andaba así, los cortesanos iban a darse cuenta. En cuestión de segundos y sin previo aviso, Heinrich se desabrochó los botones de su propia camisa, dejándola abierta. Otto se quedó helado, soltó los libros que traía y se llevó la mano a la boca, donde el rosario que colgaba de su cuello quedó atrapado. La sorpresa y el pánico se reflejaron en sus ojos. Otto, un poco harto de su falta de concentración, le señaló que tenía los botones mal abrochados. «Te estás concentrando en cosas inútiles», le dijo, visiblemente molesto. Heinrich se disculpó con una sonrisa, pero le advirtió con picardía que si él andaba así, los cortesanos iban a darse cuenta. En cuestión de segundos y sin previo aviso, Heinrich se desabrochó los botones de su propia camisa, dejándola abierta. Otto se quedó helado, soltó los libros que traía y se llevó la mano a la boca, donde el rosario que colgaba de su cuello quedó atrapado. La sorpresa y el pánico se reflejaron en sus ojos. Otto, un poco harto de su falta de concentración, le señaló que tenía los botones mal abrochados. «Te estás concentrando en cosas inútiles», le dijo, visiblemente molesto. Heinrich se disculpó con una sonrisa, pero le advirtió con picardía que si él andaba así, los cortesanos iban a darse cuenta. En cuestión de segundos y sin previo aviso, Heinrich se desabrochó los botones de su propia camisa, dejándola abierta. Otto se quedó helado, soltó los libros que traía y se llevó la mano a la boca, donde el rosario que colgaba de su cuello quedó atrapado. La sorpresa y el pánico se reflejaron en sus ojos. Otto, un poco harto de su falta de concentración, cada vez que el emperador se le acercaba, la situación escalaba a momentos de intensa intimidad. Heinrich, por su parte, parecía ver todo con una despreocupación casi burlona, preguntándose si su comportamiento era normal para un joven de su edad. Pero más allá de la confusión y la vergüenza, Otto no podía negar una verdad incómoda: le gustaba el emperador.
Era la primera vez que alguien mostraba un interés tan marcado en él, y eso lo llenaba de una emoción extraña, un sentimiento que parecía un primer amor. Auto sentía una felicidad inusual, un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar, pero que a la vez lo sumían en un mar de dudas. Poco a poco, su cuerpo empezó a darle señales de que algo no andaba bien. Auto se sentía somnoliento todo el tiempo, sin apetito, y lo poco que comía lo vomitaba. La falta de energía lo agotaba. No entendía qué le pasaba y se preguntaba si acaso la frecuencia de sus encuentros con el emperador podía ser la causa de su malestar. Con el estómago revuelto y el dolor constante, no podía consultarle a su hermano sobre algo tan personal. Así que, con una idea en mente, Auto decidió buscar a la única persona en la que confiaba para un asunto tan delicado, su antiguo maestro, el arzobispo Gregory. Pero la visita no salió como esperaba. Al escuchar los rumores sobre el emperador y Auto, el arzobispo Gregory, que preparaba un plato, lo dejó caer al suelo en un estallido de cerámica rota. Consternado, Gregory confrontó a Auto. ¿Su majestad y vos están en una relación? El viejo arzobispo se lamentaba de que el papa, su pupilo, pudiera estar envuelto en una relación inapropiada con el emperador. Auto, desesperado, le suplicó ayuda. Gregory, preocupado por las implicaciones, le advirtió a Auto sobre el peligro que representaba su padre, el duque Takmar. Si él se enteraba, la vida de Auto estaría en juego. Auto, presa del pánico, se preguntaba si no sería mejor morir de una enfermedad que a manos de su propio hermano. Gregory, con su mente buscando respuestas, consideró varias posibilidades, hasta que una idea, tan improbable como sorprendente, empezó a tomar forma en su cabeza. Reflexionó por un momento y de pronto la palabra resonó en su mente: embarazado. Y esa palabra, embarazado, golpeó al arzobispo Gregory con la fuerza de un rayo. No podía creerlo. La última vez que se registró un embarazo masculino en su linaje fue hace más de 50 años. ¿Era una bendición o una maldición? La noticia lo dejó pasmado, pero su sorpresa se convirtió en preocupación al preguntarle a Auto si el padre era, precisamente, el emperador. Con la cara roja de vergüenza y un balbuceo, Auto lo confirmó, añadiendo tímidamente que era su primera relación. Gregory sintió que el peso de la situación se le venía encima. ¿De todos los hombres, tenía que ser el emperador? Justo Heinrich Carlos II, el heredero de la familia Kaplos, que estaba en guerra silenciosa con los Seton. Hubiera sido más fácil con cualquier otro. Auto, mientras tanto, estaba desesperado. Pensaba en lo peligroso que sería revelarle algo así al emperador. ¿Cómo reaccionaría? ¿Vería al bebé como sangre de una familia enemiga o como su propio hijo? La duda lo carcomía. Tenían demasiado en juego, sus familias, sus estatus, su autoridad. No eran gente común y corriente. Por eso, Auto tomó una decisión. Tenía que ocultar el embarazo a toda costa. Tenían demasiado en juego, sus familias, sus estatus, su autoridad. No eran gente común y corriente. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, el arzobispo Gregory, preocupado porque Auto seguía actuando raro, golpeado y sin energía, y sin poder dejar su puesto por asuntos urgentes, le pidió a un subordinado que fuera a ver a Otto por él. En su propia cama, el emperador Heinrich se despertaba con el ceño fruncido. No estaba de muy buen humor. Su sirviente le recordó que hoy tenía una visita programada, iría a la sala del Papa. Heinrich recordó su objetivo. Al llegar al salón papal, Auto lo recibió, un poco sorprendido. Heinrich le dijo que solo quería visitarlo porque hacía tiempo que no lo veía. La conversación fue un poco incómoda al principio, con Heinrich pidiendo disculpas por no usar el título formal. Auto le restó importancia, aún no acostumbrado a que lo llamaran su santidad. Heinrich aprovechó para recordarles cómo, de niños, eran inseparables a pesar de sus familias rivales. Se lamentó de que ahora, con Auto como papa, apenas se podían ver y que el papa ya no participaba en eventos sociales. ¿Y vos cómo andás?, le preguntó Heinrich, con una preocupación que no pasaba desapercibida. Auto, sintiendo el peso del secreto y sus propios síntomas, respondió con una risa nerviosa que estaba bien, ocupado con sus deberes papales. Heinrich, sin soltarlo del todo, insistió: ¿Cómo está tu salud? Mira que hasta Takmar, tu padre, está preocupado por vos. Dijo que andaba ocupado y no pudo atenderte.
La mención de su padre y la preocupación por su salud agregaron una capa más de presión a la ya precaria situación de Auto. Auto, fingiendo una sonrisa, le aseguró al barón de Suabia que su padre no tenía de qué preocuparse, que ya no era un niño. El barón, quizás sin intención, le dijo que su padre temía que su personalidad honesta y bien portada le causara problemas como papa. La ironía fue palpable para Auto, que por dentro pensaba, honesto mis polainas. Recordar los encuentros con Heinrich lo ponían a temblar, sintiendo que había hecho un desastre con su majestad. Justo en ese momento, Heinrich apareció en la puerta, con su presencia imponente llenando el pasillo. Comentó con una sonrisa que ya había invitados antes que él. Auto, sorprendido, no pudo evitar exclamar «¿Su Majestad?», mientras Heinrich se acercaba, afirmando que venía a rezar y a saludar a su santidad. Luego, se dirigió al barón con un tono algo gélido. «¿Cuánto tiempo, barón de Suabia? No esperaba verte acá». Para Heinrich, la presencia del barón era una molestia inesperada. Él había venido buscando a Auto y este tercero en discordia lo sacaba de quicio. El barón de Suabia era conocido en los círculos sociales, un tipo adinerado con fama de mujeriego y de organizar fiestas cuestionables. Heinrich lo observaba con una mirada que no prometía nada bueno. Heinrich, directo al punto, comentó que no sabía que la relación del barón con su santidad era tan cercana como para que se vieran en privado. El barón, con una sonrisa, explicó que él y Otto habían crecido juntos. Esto no le gustó para nada a Heinrich, quien se puso furioso al escuchar el nombre de nacimiento de Auto dicho con tanta familiaridad. El barón, al darse cuenta, se disculpó por la falta de formalidad. Con una sonrisa forzada, el barón le preguntó a Heinrich si eran amigos de la infancia. Auto, por su parte, se preguntaba si este hombre sería un antiguo amante o su primer hombre. Heinrich, con un toque de sarcasmo, le dijo al barón que profunda debía ser su fe para visitar tan temprano. El barón se rió y respondió que no había venido solo a rezar. Heinrich también había llegado temprano, pero la razón del barón era que Auto le había estado enseñando teología en persona. El barón de Suabia se sorprendió al oír el rumor de que Auto visitaba el castillo. Heinrich, con una sonrisa calculada, explicó que quería aprender más de teología y que también ayudaba a controlar el corazón de la gente. Por eso, Auto iba personalmente al castillo, a su oficina privada. «Pasamos tiempo juntos ahí», remató Heinrich con una mirada sugestiva. El barón, boquiabierto, apenas pudo procesar la idea. ¿Fue a la oficina privada de su majestad? El barón, aún tratando de digerir la osada insinuación de Heinrich sobre los encuentros de Auto en su oficina privada, apenas pudo balbucear una pregunta. Pero antes de que la conversación pudiera seguir, el papa Auto, que ya venía con achaques, se desvaneció de repente. Heinrich, con una mezcla de sorpresa y genuina preocupación, lo atajó justo a tiempo para que no cayera al suelo. Un doctor llegó de inmediato para examinarlo, y tras una revisión rápida, le dijo a Heinrich que Auto solo estaba profundamente dormido y que no había nada malo con su salud. Heinrich se quedó desconcertado, preguntándose cómo una persona sana puede desmayarse así. Pero el doctor, con un tono más serio, le aclaró que, en realidad, descubrió algo más durante el chequeo. Y la verdad es que su santidad, el Papa Auto, estaba embarazado. La palabra embarazado resonó en la mente de Heinrich, haciéndole sentir que el mundo se le venía encima. La idea le parecía ridícula, imposible. ¿Cómo podía ser eso? Pero mientras trataba de negar la realidad, recordó que los hombres sí pueden concebir, aunque se considera un milagro. Y en ese instante, una ola de pánico y culpa lo golpeó. Se reprochó no haber tomado precauciones en sus encuentros íntimos con Auto. En su mente, una voz interna justificaba su falta de cuidado, recordando la intensidad de su deseo por Auto, que lo había llevado a dejarse llevar por completo, sin pensar en las consecuencias. A medida que el doctor confirmaba los detalles del embarazo, explicando que el pulso de Auto coincidía con descripciones de casos históricos de hombres que habían concebido, Heinrich volvió a la realidad, pero su mente no pudo evitar ir por otro camino. Se dio cuenta de la gravedad del asunto y le exigió al doctor que mantuviera el secreto. Luego, una idea desagradable empezó a carcomerle la cabeza. ¿Y si no es el único? ¿Y si Otto estuvo con otros hombres antes?
La reputación pasada de Otto y la presencia reciente del barón de Suabia, su amigo de la infancia conocido por sus conquistas, alimentaron sus inseguridades. Observando a Otto dormir, Heinrich se debatió entre la posibilidad de ser el padre y la angustia de que el hijo pudiera ser de otro. La idea de que el barón o cualquier otro pudiera haber estado con Otto y ser el padre de su hijo lo atormentaba. Con una mezcla de celos y tristeza, acarició el rostro dormido de Otto. Aún con el corazón en un puño, Heinrich no podía evitar la mezcla de celos y tristeza mientras acariciaba el rostro dormido de Otto. Mientras tanto, la noticia del desmayo del Papa no tardó en llegar a los oídos del arzobispo Gregory. El barón de Suabia fue quien se lo comentó, con una ligereza que a Gregory le resultaba sospechosa. El barón explicó que todo había sido un susto, un simple mareo por exceso de trabajo, y que el propio médico del palacio, llamado de urgencia por su majestad, había confirmado el diagnóstico. Gregory escuchaba, asimilando la versión oficial mientras su mente ataba cabos. ¿El médico del palacio? ¿Heinrich presente? Demasiadas coincidencias para un simple desmayo por cansancio, sobre todo con lo que él ya sabía. El barón, ajeno a los verdaderos entresijos, no paraba de alabar al joven emperador. Decía que Heinrich era inteligente, capaz, y que tenía una facilidad sorprendente para tratar con la nobleza y la iglesia, algo que lo diferenciaba de sus antecesores. Sin embargo, cuando Gregory le preguntó si el emperador buscaba una amistad con Otto, el barón se quedó pensativo. Si bien creía que una buena relación entre ambos era beneficiosa para el reino, no podía evitar sentir que la dinámica entre Heinrich y Otto era rara, algo más allá de una simple amistad. Aún así, decidió verlo como una oportunidad para mejorar los lazos políticos. Una buena armonía entre el emperador y el papa no debería ser mala. Lejos de esas intrigas, Otto se despertó desorientado. Aún con la vergüenza de haberse desmayado de pie, se encontró en una cama desconocida. ¿Su majestad?, preguntó confundido. Heinrich, con una sonrisa encantadora y sosteniendo una cereza, le respondió con calma. «¿Mi habitación?», le explicó, repitiendo la versión del médico, que se había desmayado por sobreesfuerzo, ofreciéndole la fruta para que comieran. Otto, sintiéndose tonto por su debilidad, asintió. Heinrich, siempre atento y un poco provocador, le dijo que no se preocupara por el trabajo, sino por su salud, y le ofreció otra cereza con un tono que invitaba a la coquetería. Otto, con el dulce sabor de la cereza en la boca, sintió una punzada de vergüenza y al mismo tiempo una extraña calidez. Heinrich era realmente dulce, pensó, y hasta su habitación olía bien. ¿Será que empezaba a gustarle? Pero de repente una idea lo golpeó. El doctor que lo había revisado, ¿cómo era posible que no hubiera diagnosticado su embarazo? Seguramente no lo sabía, se consoló. Por eso solo había dicho que estaba mareado. En realidad, era el embarazo el que lo tenía así de agotado. Se dio cuenta de que estaba divagando y se regañó a sí mismo. No era momento para soñar despierto. «Anímate, Otto Sajonia», se dijo con fuerza, cuando un fuerte golpe lo sobresaltó. Un grito se le escapó. «Me asustaste», le reclamó, con el sudor frío corriéndole por la sien. «Hermano, ¿podrías tocar la puerta como antes?». Pero su padre, el duque Dagmar Sajonia, lo ignoró por completo. «¿Escuché que el emperador vino hoy al salón del Papa?», preguntó directamente, haciendo que Otto se pusiera tenso y cerrara la puerta con prisa. «Sí, respondió Otto, nervioso. Dagmar siguió. «¿Y es verdad que fuiste al palacio a enseñarle teología al emperador?». Para Dagmar, esta situación no era ajena. Durante siglos, las familias Carlos y Sajonia habían estado entrelazadas en una lucha por el poder. Tiempo atrás, cuando ambas casas se unieron para repeler ataques extranjeros y pacificar el continente, estableciendo el Santo Imperio Camelot con el apoyo del Papa, la rivalidad no tardó en surgir por quién sería el primer rey. Y para complicar más las cosas, los duques de ambas familias se enamoraron del Papa. El amor se convirtió en una guerra de sentimientos no correspondidos. Al final, el duque de Sajonia logró casarse con el Papa, mientras la familia Carlos, con una pequeña ventaja, tomó el trono. Pero el resentimiento de los Sajonia y los celos de los Carlos por el Papa y el duque Sajonia crecieron, transformando la rivalidad de amor y poder en una disputa que seguía viva hasta el día de hoy. «Nuestra familia volvió a perder», se lamentó Dagmar, mientras le contaba la historia a un Otto más joven, usando títeres para ilustrar su punto.
El joven Auto intentó consolarlo. No necesariamente, todavía tenemos el amor del Papa. Pero Takmar lo interrumpió, tajante. Eso es inútil. Este mundo se rige por la fuerza y el poder. Estatus, reputación, poder y dinero. No pienso perder nada de eso. Con una furia contenida, Takmar aplastó la marioneta de la familia Carlos. Este mundo solo recordará al ganador. Voy a pisotear a los Carlos. De vuelta en el presente, Auto se dio cuenta de lo que pasaba. Takmar le estaba preguntando por su relación con el emperador, dudando si realmente era solo por teología. El estómago le rugió por los nervios. Auto se forzó a sí mismo a pensar: es verdad, no tengo razón para rechazar al emperador, y además, ¿quién más está calificado para enseñarle teología que yo? Takmar lo miró con curiosidad. Tenés razón, pero sos tan tímido. Es la primera vez que te veo tan entusiasmado con algo. La mirada de Takmar era penetrante y Auto supo que su padre había notado algo más. Aunque Auto había llegado al papado casi a la fuerza, él aseguraba que se tomaba muy en serio sus responsabilidades. Claro, sus enseñanzas sinceras al emperador Heinrich eran de una naturaleza bastante particular, insinuando algo mucho más íntimo de lo que parecía. Auto se convencía a sí mismo de que Heinrich era elegante, maduro y que, a pesar de su juventud, él lo trataba con la familiaridad de un hermano menor. Pero en su fuero interno se corregía: no, si yo soy mucho mayor que él. Aún así, a Auto le costaba entender por qué existía tanto odio entre sus familias. Recordaba el interés del emperador en la política religiosa y se ilusionaba con la idea de una posible cooperación, de forjar una buena relación. En ese momento, el duque Takmar, su padre, le lanzó la propuesta de invitar a Heinrich a su mansión. Auto se quedó helado. ¿A nuestra casa? Takmar insistió, argumentando que si querían establecer lazos de armonía, debían dar el ejemplo a los nobles. La sola idea de Heinrich en su hogar hizo que Auto se sonrojara levemente. Mientras, Takmar aprovechó para traer a colación los rumores que circulaban sobre Auto, fiestas inapropiadas con nobles y chismes inventados para desprestigiarlo. Auto escuchó incómodo, pero no pudo evitar temblar cuando Takmar, con una sonrisa fría, soltó el rumor más hiriente. También andan diciendo la tontería de que el Papa y el emperador son amantes y hasta que estás escondiendo un hijo en casa. Auto tosió con fuerza, sintiendo un dolor punzante ante la cruda verdad de esas palabras. Takmar siguió riendo, a pesar de decir que no era gracioso, mientras Auto solo podía preguntarse por qué su padre se divertía tanto con su sufrimiento. Poco después, Auto, ya más sereno, le extendió a Heinrich la invitación formal a la mansión Sajonia. Le explicó que su abuelo había sido un teólogo y que su familia poseía una valiosa colección de escritos históricos, un pretexto perfecto para una visita. Heinrich, con una sonrisa, preguntó si el duque de Sajonia había dado su visto bueno. Auto confirmó que su padre lo aprobaba y añadió que admiraba mucho las enseñanzas del emperador. Heinrich, encantado, aceptó la invitación, diciendo que siempre había querido conocer al duque y que admiraba su liderazgo. Pero Heinrich no perdió la oportunidad de un acercamiento más personal. Después de coordinar la visita, le preguntó a Auto si de paso podría conocer su habitación. Auto sonrojado balbuceó que su cuarto era un desorden. Heinrich le restó importancia, bromeando que un cuarto vivido era mejor que uno impoluto como el suyo, que le parecía frío. Finalmente, acercándose aún más, Heinrich le susurró al oído una propuesta atrevida sobre dónde debían encontrarse la próxima vez, dejando a Auto sin palabras y completamente sonrojado. Auto, visiblemente nervioso por la propuesta, intentó excusarse diciendo que tenía mucho trabajo, pero Heinrich no lo dejó ir tan fácil. Lo tomó del brazo y le robó un beso profundo, susurrándole al oído que esperaba con ansia su visita. Auto se quedó helado, con la cara completamente roja. Mientras se alejaba, su corazón latía sin control. Se recordaba a sí mismo que era un hombre, con sus propios deseos, pero sentía que debía controlarse, que la próxima vez no podía dejarse llevar así. Unos días después, Heinrich cumplió su palabra y llegó a la mansión de la familia Sajonia. La bienvenida fue formal, con Auto y su padre, el duque Takmar, esperándolo en la mesa. La conversación en el comedor era pura cortesía, llena de cumplidos sobre la elegancia de la mansión y la erudición del Papa. Heinrich, con su sonrisa confiada, le devolvía el halago, elogiando el buen carácter y los estudios teológicos de Auto.
Parecía una interacción social de lo más normal, pero por dentro, Auto sentía que algo no andaba bien, que toda esa amabilidad escondía algo más. Fue entonces que Dagmar, con un tono amable pero firme, le recordó a Heinrich que su familia siempre estaría para ayudarlo si lo necesitaba. No era una promesa vacía, aseguró. Luego, sin rodeos, el duque le planteó el verdadero motivo de la invitación. Necesitaban ayuda real de la familia real. Explicó que la iglesia setonista tenía un problema con un culto que, aunque decía ser una rama de los dedonianos, en realidad solo buscaba poder. Este grupo discriminaba y usaba violencia contra las madres solteras y las personas homosexuales, y lo peor es que se había infiltrado entre la nobleza, haciendo muy difícil investigarlos. Heinrich, astuto como siempre, entendió al instante. Buscaban su autoridad para poder investigar a esos nobles corruptos. Dagmar sonrió, complacido de que el emperador hubiera captado el mensaje tan rápido. Pero para Heinrich la jugada tenía un doble propósito. El emperador no dejaba de pensar en el embarazo del papa. Mientras Auto devoraba la comida con un apetito inusual, Heinrich planeaba usar la investigación para crear una lista de todos los hombres cercanos a Auto y, con una sonrisa maliciosa, deshacerse de los posibles padres uno por uno. Durante la cena, Heinrich observó a Auto comer sin parar, algo que contrastaba con su costumbre de ser un comensal ligero. El apetito de Auto era inusual. Recordó un incidente similar con cerezas y la confirmación no tardó en llegar. Definitivamente había un bebé en camino. Auto, ajeno a los pensamientos del emperador, se justificaba diciendo que su cuerpo delgado le permitía comer de más. Henrik, con una sonrisa coqueta, incluso intentó darle de comer en la boca, algo que sorprendió a Auto. El barón de Suabia, presente en la mesa, observó con curiosidad la inusual cercanía entre el emperador y el papa, pensando que se estaban volviendo mucho más íntimos de lo que imaginaba. Heinrich restó importancia a la observación, explicando que era normal por sus frecuentes encuentros y que veía a Auto como un hermano mayor. Luego, aprovechó para mencionar que Auto le había prometido un recorrido por su habitación. El barón de Suabia, con una mueca, preguntó si se refería a la habitación basurero de Otto e intentó desviar la situación, sugiriendo que la visita a la mansión podría ser después de la cena. Pero Auto, sin darle mucha importancia, aceptó la idea de cuidar al emperador. Finalmente, Heinrich y Auto subieron las escaleras. Auto le explicó que la mansión era grande pero tenía pocos sirvientes y que su habitación era un lugar tranquilo donde casi nadie entraba. Apenas llegaron a la puerta, Heinrich se acercó. Con un movimiento sutil, deslizó su mano por la cintura de Auto, quien sintió un escalofrío. El emperador lo rodeó con sus brazos por la espalda, pegándose a él y susurrando lo bien que le quedaba tanto el atuendo de sacerdote como la ropa de todos los días. Auto, visiblemente incómodo por la cercanía y el aliento de Heinrich en su cuello, intentó apartarlo poniendo fuerza en sus manos. Auto estaba en shock. ¿Acá? ¿Ahora?, pensó, mientras un rubor intenso le cubría la cara y el corazón le latía a mil. Heinrich no parecía feliz con la resistencia de Auto, pero eso no lo detuvo. Al contrario, le hizo una propuesta demasiado atrevida, insinuando una intimidad que dejó a Auto sin aire. De repente, la escena cambia, o tal vez Auto se refugia en sus pensamientos más profundos para procesar lo que pasaba. Se lo ve en una biblioteca o estudio, con otra persona leyendo tranquilamente cerca. Auto, claramente afectado por los avances de Heinrich, intenta entender el placer y la intimidad. Se pregunta por qué la gente hace esas cosas, si es para sentirse bien o si es simplemente sucio, pero a medida que lee, empieza a racionalizarlo, pensando en la reproducción, en el placer para preservar la especie. Llega a la conclusión de que compartir el placer podría ser una forma de servicio, incluso una sublimación del amor, una revelación que lo deja un poco aturdido. Mientras Auto procesaba estas ideas, con el rubor aún en la cara y un dedo en la boca, Heinrich lo miraba con una mezcla de sorpresa y confusión, como si Auto hubiera hecho algo impensable. «Esto es una locura, es raro», pensó Heinrich, completamente desconcertado por la reacción de Auto. Auto vuelve a la cama, un poco más relajado, pero todavía con la cara colorada, dándole vueltas a sus nuevas comprensiones sobre el placer. Heinrich, sin perder el tiempo, se inclina sobre él de nuevo, insistiendo: «Su santidad, ¿estás seguro de que no querés hacerlo?». Mientras tanto, en otra parte de la mansión, el barón de Suabia, que andaba buscando a los dos, se da cuenta de que desaparecieron.
Empieza a sospechar lo obvio. ¿Estarán en la habitación de Otto? La mañana siguiente, la habitación de Otto revela la verdad de la noche. Heinrich, ahora sin camisa, sale de una puerta. La habitación, desordenada con libros por todas partes, no es lo que el emperador esperaba. Pensaba que sería un lujo, pero en realidad era un caos intelectual. Heinrich, con una sonrisa juguetona, comenta que Otto necesita limpiar su habitación. Otto, también sin camisa, se queja desde la cama de que se tropezó con un libro al levantarse. Heinrich, con una mezcla de cariño y picardía, lo mira y piensa que es tierno. La intimidad entre ellos es evidente, pero Heinrich no se detiene. Se acerca a Otto, recostado en la cama, y le pregunta si aún le quedaba alguna duda por resolver. Otto, sonrojado y sorprendido, apenas puede responder: ¿Su santidad? Otto, con la cara más roja que un tomate, apenas lograba articular palabra, completamente abrumado por la intimidad de la situación y las constantes provocaciones de Heinrich. El emperador, ajeno a la vergüenza de Otto, seguía disfrutando de su reacción, inclinándose más y más. Pero la tensión se rompió de golpe con un llamado en la puerta. «¡Otto!», se escuchó. Era su hermano, y por el tono, parecía que su padre, el duque Dagmar, no andaba lejos. El pánico se apoderó de ellos. Ambos, aún a medio vestir, se dieron cuenta de que solo había sido un golpe. Tenían que ponerse la ropa cuanto antes. A las apuradas y entre risas nerviosas, intentaron simular normalidad. Cuando Otto finalmente salió de la habitación ya vestido, su hermano lo miraba con una ceja levantada. «¿De verdad estabas acá en la habitación?», le preguntó, con un aire de sospecha. Otto, intentando mantener la compostura, mintió que había entrado antes para arreglar el desorden. Su hermano, el que había estado con Heinrich momentos antes, salió también vestido y preguntó por el emperador. Otto, con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie, se apresuró a decir que Heinrich se había sentido mal del estómago y que estaba en el baño. ¿Del estómago? ¿Comió demasiado? ¿Debería llamar a un médico?, preguntó su hermano, genuinamente preocupado, quizás recordando el inusual apetito de Otto la noche anterior. Otto dejó con la cabeza frenéticamente. No es nada serio, va a salir pronto», aseguró, casi implorando para que no hiciera preguntas. Su hermano, aunque extrañado, pareció aceptar la excusa, esperando que el emperador saliera para mostrarle algunos libros interesantes. Mientras tanto, el barón de Suabia, un viejo conocido de Otto, observaba la peculiar dinámica desde la distancia. Para él, la cercanía entre el emperador y el papa era inusual, demasiado de amigos, pensaba. Analizaba a Heinrich como un colaborador capaz, aunque no exento de astucia, y creía que al ingenuo Otto, con su personalidad poco sociable y su posible soledad, le caería bien alguien tan carismático como el emperador. Más tarde, el barón se acercó a Otto. «Otto, ¿es difícil ser el papa?», le preguntó, con una pizca de preocupación. Otto, recordando el verdadero motivo de su malestar, su embarazo secreto, respondió que el trabajo en sí no era tan pesado, excusándose por su desmayo anterior por no haberse mantenido en forma. Pero el varón no se refería a las labores diarias, sino a la carga del título. Le recordó a Otto que lo habían forzado a asumir ese puesto y que habría vivido una vida más libre, con más amistades y sin tantas ataduras si no fuera por ese rol. Otto, con una sonrisa resignada, desestimó la idea. No me gusta mucho socializar», dijo, acostumbrado ya a su destino. El barón de Suabia, que lo miraba con una mezcla de pena y preocupación, no se dio por vencido. Le dijo a Otto que, si no fuera por su título de papa, quizás habría podido forjar amistades más profundas, incluso con el emperador. Que si de verdad sentía algo por Heinrich, no debía preocuparse por su familia o su posición, y que él mismo lo ayudaría en todo lo posible. Con una mano en la cabeza de Otto, el barón le ofreció una salida, un escape de la carga que le había impuesto por su propia ambición. «Te libero de este peso», dijo, «para que puedas vivir una vida normal como el segundo hijo que sos». Otto lo miró con una sonrisa irónica casi burlona. «Suenas tan débil como mi hermano», le respondió, recordándole al varón cómo antes lo reprendía y le decía que se casara con una princesa. Pero, para sorpresa del varón, Otto aseguró que no odiaba ni sentía que su posición como papa fuera tan poca cosa como él creía.
Era desde ese asiento que finalmente había podido ver el mundo más allá de los libros y había comprendido el arduo trabajo del varón y de su propio hermano. Por la familia, lo respeto y me gustaría seguir su ejemplo, afirmó Auto, aclarando que aunque no era suficiente comparado con su hermano, quería cumplir con su rol y ayudar a los suyos. El varón apenas tuvo tiempo de preguntar qué clase de ayuda cuando Heinrich apareció de la nada, abrazando a Auto por detrás con una familiaridad que dejaba claro el tiempo que habían pasado juntos. «No es suficiente con este chico lindo», dijo Heinrich, con una sonrisa pícara mientras a Auto se le subían los colores. Heinrich, haciendo un gesto de falsa preocupación, le reclamó a Auto por tener el cuello desabotonado frente a un invitado, como si lo estuviera regañando, pero en realidad era otra forma de coquetear y recordar su noche. La imagen de Heinrich medio desnudo, vistiéndose apurado, nos dio un pantallazo de lo caótica que fue la mañana. Mientras tanto, en otro sector de la mansión, un asistente del emperador lo esperaba visiblemente molesto. ¿Te divertiste, Su Majestad?, le preguntó con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas sobre su irritación. Le echó en cara a Heinrich su falta de respeto y la preocupación que le había causado. Heinrich, sin inmutarse, le restó importancia a los rumores sobre su visita a la mansión Sajonia, diciendo que no valían la pena. El asistente, aún más alterado, le recordó que el duque de Sajonia era un gran duque loco por el dinero y el poder, el líder de la nobleza, y que no podía simplemente pasearse así. Heinrich, con una sonrisa tranquila, soltó la bomba. «Ya no es nuestro enemigo. Decidimos cooperar en el caso de la herejía». El asistente no podía creer lo que oía, sabiendo lo rápido que la gente de esa familia cambiaba de bando si había poder de por medio. Heinrich, por su parte, desestimó sus preocupaciones. Para él, el duque no era tan malo como pensaba. Pero el asistente seguía en sus cavilaciones, pensando en la fama cruel del duque Dagmar, que incluso usaba a su propio hermano, el Papa, como un peón. Aunque, de repente, un recuerdo de Auto y su hermano mostrando una genuina camaradería le hizo dudar si los rumores eran tan ciertos. La pregunta que realmente lo carcomía era: ¿sabe el duque del embarazo de su hijo? ¿O es que ni el Papa Auto lo sabe aún? Heinrich, sin prestar mucha atención a las preocupaciones de su asistente, ya estaba en otro lado. Con una sonrisa casi imperceptible, se imaginaba a Auto con antojos de embarazada, queriendo invitarlo a comer desde frutas imperiales hasta algo de la calle, como si fuera lo más normal del mundo. Un rato después, mientras iba en su carruaje, el asistente le recordó a Heinrich que hacía mucho no pisaban esas calles por donde el joven emperador solía pasear cuando era príncipe. Cansado del encierro del palacio, Heinrich no lo dudó. Saltó del carruaje pidiéndole a su asistente que guardara silencio. «No quiero que sepan que soy el príncipe. Es frustrante estar encerrado», dijo, deseando un respiro de la vida real. Mientras recorría el mercado, el aroma a pan recién horneado lo cautivó. «¡Qué rico huele!», exclamó, y se acercó a un puesto. Pero, al parecer, no tenía dinero encima, o simplemente no sabía cómo comprar, así que se detuvo. En ese momento, notó a un joven sacerdote encapuchado, de aspecto humilde, que suspiraba frente a la panadería, claramente con hambre, pero sin poder comprar nada. Heinrich se preguntó: ¿será un sacerdote pobre? ¿No tienen plata los curas hoy en día con todas las donaciones que recibe la iglesia? El sacerdote, que en realidad era Otto disfrazado, seguía suspirando. Heinrich, movido por un impulso, se acercó y le ofreció un pan. «Toma, esto es para vos. Puede que sea un malentendido, pero no se debe rezar con el estómago vacío». Auto lo miró sorprendido y, con un profundo agradecimiento, dijo: «Gracias, señor». Heinrich levantó una ceja, extrañado de que lo llamaran así en lugar de su título imperial. Auto, aún sin reconocerlo, le prometió rezar por él cuando volviera a la iglesia. Heinrich, con una mezcla de curiosidad y un pequeño toque de humor, le preguntó si no cobraban por las oraciones. Auto le explicó que era solo un sacerdote aprendiz y que ese pan era más que suficiente para él. Entonces, Auto le preguntó si había algo por lo que le gustaría rezar. Heinrich lo pensó un momento. Con una sonrisa llena de un significado oculto, le pidió:
¿podrías rezar para que mi esposa tenga muchos hijos en el futuro? Mi familia es pequeña, soy hijo único. Después de casarme y tener hijos, quiero que los míos tengan un montón de hermanos y hermanas. Auto, el mismo papa que llevaba en su vientre al hijo del emperador, se sonrojó profundamente al escuchar un deseo tan tierno y personal, prometiendo rezar con todo su esfuerzo, sin saber la profunda ironía de la situación. Así, Auto, ajeno a la identidad del hombre, le aseguró que el dios Seton era de amor y fertilidad, por lo que su deseo de tener muchos hijos se cumpliría con creces. Heinrich sonrió, divertido por la devoción del joven sacerdote disfrazado, y antes de que la conversación pudiera profundizar sobre su origen, la presencia del asistente de Auto interrumpió la escena. «Ya es hora de irnos», le dijo. Gregory avisó que el asunto terminó. Heinrich no pudo evitar una ligera mueca de sorpresa. ¿Tan pronto?, preguntó, intentando alargar la interacción, pero Auto ya se preparaba para partir. Con una sonrisa que ocultaba su satisfacción por el encuentro, Heinrich se despidió rápidamente, observando cómo Auto y su asistente se alejaban. Poco después, el propio asistente de Heinrich, irritado, se le acercó para preguntarle si estaba comprando pan para un sacerdote. Heinrich, con su habitual astucia, negó rápidamente. «Para nada», contestó, «solo estaba haciendo caridad con un pobre sacerdote». Mientras tanto, Auto, caminando con el pan en la mano, reflexionaba con un toque de melancolía. No sabía ni el nombre de aquel caballero al que le había prometido rezar con tanta fe. Pero qué capitulazo nos trajo el pan. Así como Heinrich quiere que su familia crezca con muchos hijos, ustedes hagan crecer la nuestra suscribiéndose al canal y comenten abajo qué manhwa quieren que siga en el próximo video. Nos vemos en la próxima, Manhwa Fans.